Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Editorial. Les saluda como siempre Ana Virginia Escobar. Saben que podemos estar en contacto a través de las redes sociales que van a ver allí en pantalla por Vivo Play Net, Facebook, Twitter, Instagram y también por supuesto por YouTube. 70 años celebra la Organización de Naciones Unidas con uno de los eventos políticos y diplomáticos más importantes del año. Desde hace tiempo la Asamblea General no congregaba a tantos líderes mundiales, entre ellos el presidente de Irán, Hassan Rouhani, China, Xi Jinping, Rusia, Vladimir Putin, que desde hace 10 años no acudía a la cita, y Cuba, Raúl Castro, quien hizo su debut. Pero probablemente el más esperado fue el Papa Francisco, quien inauguró el Foro de Desarrollo Sostenible el viernes pasado, donde habló por más de 45 minutos. El medio ambiente fue el tema central de su discurso, en el que señaló que el abuso del ambiente va acompañado de un proceso de exclusión al que llamó cultura del descarte. Reclamó un mundo sin armas nucleares y pidió una participación equitativa en las decisiones de la organización, especialmente en el Consejo de Seguridad y los organismos financieros. El lunes inició la asamblea. Barack Obama pidió el levantamiento del embargo a Cuba al reconocer que tal política falló en mejorar la vida de los cubanos y en lograr reformas en el régimen dictatorial de los Castro. Posteriormente tocó el turno el mandatario caribeño, quien lejos del histórico discurso de su hermano Fidel en 1960, que se extendió por 4 horas y media, fue mucho más concreto. Afirmó que la normalización de las relaciones con Estados Unidos se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, se devuelva la base naval de Guantánamo. Expresó su solidaridad con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Brasil ante lo que calificó acciones desestabilizadoras de los últimos tiempos. El tema de Siria también ocupó la primera jornada y significó un choque entre Obama y Putin, quienes sostuvieron su primer encuentro formal en 2 años. El norteamericano abogó por una transición hacia un gobierno sin Bashar al-Assad, mientras que el ruso sostuvo que para derrotar al Estado Islámico es necesario aliarse con el régimen del presidente sirio. Este martes tocó el turno al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien explicó el acuerdo con las FARC y asegura que en 6 meses repicarán las campanas de paz en su país. Anunció que el próximo año regresará como presidente de una Colombia en paz. Y Nicolás Maduro, quien durante su intervención anunció que aboga porque el gobierno de Estados Unidos le devuelva muy pronto a Cuba la base de Guantánamo y por supuesto pues levante también el bloqueo que le ha impuesto a la isla por más de 50 años. Recibimos entonces a nuestros primeros invitados en Mesa Editorial. En el estudio se encuentra el profesor Carlos Luna Ramírez, es politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho y Política Internacional, @CarlosJR.LunaR, su cuenta de Twitter. Y vía Skype nos recibe desde Nueva York Robert Valencia, analista y estratega político, es escritor, @RValenTweet, podría decirse, su Twitter, ¿no, señor Valencia? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Correcto, el tweet con W o con W. Con W, gracias. Exactamente, allí de todas formas lo deben tener en pantalla, allí lo tienen en el recuadro del profesor Valencia. Pues bueno, comencemos con la jornada del día de ayer, cuando comenzó propiamente la Asamblea General y los discursos del presidente Barack Obama y posteriormente el discurso del presidente de Cuba, Raúl Castro. Vamos a escuchar primero a Raúl Castro y luego a Barack Obama para comenzar nuestra conversación. Es el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Afecta a otras naciones por su alcance extraterritorial y continúa perjudicando los intereses de los ciudadanos y las compañías estadounidenses. Esta política es rechazada por 188 Estados miembros de las Naciones Unidas que demandan ponerle fin. A medida que estos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo que no tiene cabida ya.
El cambio no va a ocurrir de un día para otro, pero tengo la confianza de que la apertura apoyará esas reformas y mejorará la vida que merece el pueblo cubano. Igual que también estoy convencido de que Cuba conseguirá con éxito, si lo desea, su relación con otras naciones. Bien, bueno, hoy fue el segundo encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro, luego del primero que sostuvieron en Panamá este año. Pues bueno, nuevamente se dieron las manos acá en la ONU y el presidente Castro insistió en que la normalización no será posible hasta que se levante el embargo y se devuelva la base naval de Guantánamo. Profesor Valencia, comenzamos con usted. ¿Cómo ve pues este nuevo encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro? Y pues bueno, el presidente Obama fue bastante enfático en decir que es necesario el levantamiento y reconoció que esto no ha servido para nada para mejorar la calidad de vida de los cubanos, y también dijo que no había logrado en lo absoluto reformas en el régimen dictatorial de los Castro, y lo llamó así ahí en la ONU. Bueno, primero que todo, buenas tardes o buenas noches. Es un placer estar en tu programa. El discurso de Obama el día de ayer fue un discurso autocrítico y también hizo señalamientos, ¿no? Y por supuesto, lo de Cuba, pues él desde el anuncio de la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba el pasado mes de diciembre, pues es precisamente esto es una consecución, una reiteración de esa posición en ese entonces, porque él, como algunos políticos en Estados Unidos, principalmente demócratas, creen que el embargo de Estados Unidos contra la isla pues es algo totalmente obsoleto y es tiempo de empezar a abrir nuevos caminos de paz con países que realmente no comulgan con las políticas de Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Irán también mencionó a modo de ejemplo el tratado, por lo menos el acuerdo en el que llegaron tanto Estados Unidos como Irán para despojarse de cualquier armamento nuclear o cualquier fin a alcanzar, ¿no? Este plan nuclear o el de eliminar las llamadas ojivas nucleares. Entonces, es un mensaje que también muestra la debilidad que ha tenido Estados Unidos frente al tema internacional. Por ejemplo, también fue muy crítico de la invasión de Irak en el 2003, culpó de cierta forma al ex vicepresidente Dick Cheney por sus políticas frente a la política internacional, y lo de Cuba, que indudablemente marca un hito, y pues vamos a ver qué ocurre de ahora en adelante, porque obviamente que aunque se tenga la disposición de eliminar el embargo hacia Cuba, pues hay que esperar también lo que diga el Congreso en Estados Unidos, ¿no? Claro, precisamente eso. ¿Qué repercusión, profesor Luna, tendrían estas palabras de Barack Obama ante el Congreso de Estados Unidos, pues esperando el levantamiento del embargo a Cuba? Bueno, igual que el invitado que habló anteriormente, es un placer para mí estar contigo en el programa. La realidad es que la elección del medio mandato genera una situación de política interna bastante difícil para el presidente Obama, porque el presidente Obama se encuentra en una minoría, por decirlo de alguna manera, y con muchas dudas respecto a cuál ha sido su accionar respecto a dos casos fundamentales. Eso viene desde la Cumbre de las Américas de Panamá, donde se habla del tema Irán y se habla del tema Cuba. Hay muchos sectores en los Estados Unidos que tildan a Obama en términos de su política exterior como blandengue, como blanda, como verdaderamente que está cediendo espacio, cediendo protagonismo y cediendo poder respecto a esto. Creo que los debates en Estados Unidos todavía van a tardar un poco más en cuanto a ver si se puede levantar el embargo económico hacia Cuba, pero creo que esto se va a cruzar con otro vector, que es el vector elecciones o camino hacia la Casa Blanca, y eso va a subir mucho más el tono. Creo que el tono va a estar dirigido en cuanto a América Latina en dos grandes sectores, en dos grandes temas, y sobre todo tomando en cuenta de lo que pasa en Venezuela a partir del 6 de diciembre, que es el tema Cuba, es decir, el levantamiento efectivo o no
del embargo y además de eso la situación de Venezuela como autocracia competitiva, toda vez que si se acentúa mucho más lo que son las inequidades políticas y lo que es el irrespeto a ciertas y determinadas características propias de una democracia, creo que van a ser dos temas tremendamente sensibles en el camino a la Casa Blanca. Ahora, señor Valencia, ¿pero qué repercusión, y la misma pregunta le hago a usted, podría tener lo que al acuerdo que se llegue allí en la ONU? Hoy Tabaré Vázquez decía que Uruguay votaría a favor del levantamiento del embargo y firmarían también pues un acuerdo los mandatarios. ¿Qué repercusión tendrían en el Congreso esta petición de los presidentes? Yo quisiera hacer hincapié en lo que dijo el invitado, que es él mencionó algo muy clave. La definición de blandengue precisamente viene de los conservadores, es decir, los conservadores en Estados Unidos por excelencia y por historia muestran una postura más beligerante. Siempre se habla de guerras, y yo creo que un ejemplo clarísimo fue el discurso donde también participan senadores como Ted Cruz, como Marco Rubio, quienes en ese debate hace un par de semanas hablaban de guerras y de militarizar y de expandir el aparatus militar en Estados Unidos, como si no fuese suficiente ya con un presupuesto que incluso supera los 10 componentes militares en otros países. Es decir, el equipo militar de Estados Unidos es mucho más grande que los 9 países que le siguen, incluyendo la China. Entonces no sé hasta dónde se llega, por ejemplo, esa retórica blandengue de la cual habla. Yo realmente estoy un poquito en desacuerdo con lo que dijo el invitado cuando hablaba de Obama, pues está a mediados de terminar su administración, pero realmente Obama ha demostrado ser un presidente poco convencional en ese aspecto. Hay un término en inglés que se llama el lame duck. ¿Qué quiere decir eso? Que son presidentes que ya están alcanzando el final de su trayecto como presidentes y realmente no tiene ese poder de ejercer en lo que se define en el Congreso. Y Obama ha demostrado ser todo lo contrario, porque a partir de este momento sabe que le queda un año o tal vez menos como presidente, y aún así ha hecho reformas totalmente revolucionarias, por decirlo de una forma. Abrió nuevos vínculos con Cuba, está negociando un tratado con Irán, está tratando de abrir caminos de paz con Siria por medio de Rusia, está tratando por lo menos de que Rusia entre en estas conversaciones para realmente controlar el flujo de inmigrantes hacia Europa, sí, etcétera, etcétera. A comparación de los otros presidentes de Estados Unidos, como por ejemplo George W. Bush, como Bill Clinton, que han tenido que enfrentar escándalos en sus últimos años, Mónica Lewinsky, el caso de Katrina, el caso del debilitamiento económico en el 2008, que tuvieron que enfrentar crisis. En el caso de Obama ha demostrado ser un presidente mucho más activo aún en sus últimos meses. Así que yo creo que vamos a ver qué tanto empuje vaya a tener en los próximos meses, qué tanta influencia llegue a tener en el Congreso. Y bueno, ahora sí, haciendo alusión a su pregunta, yo creo que el levantamiento del embargo no va a ocurrir de la noche a la mañana. Indudablemente hay una gran mayoría republicana en el Congreso y son los que se oponen de forma vehemente a que esto no suceda. Vamos a ver qué ocurre llegado el caso que suba Hillary Clinton u otro candidato demócrata a la presidencia. Queda mucho por ver. Bueno, sí, profesor. Que yo creo que y allí mi posición va más tendiente a que yo estoy de acuerdo con el cambio de paradigma de Obama. ¿En qué sentido? Él forma parte de una tendencia, de una corriente liberal internacionalista que cree en la negociación para la resolución de los problemas internacionales, todo lo que el invitado decía, y con toda razón, que es totalmente contrario a lo de los republicanos. Pero ahora bien, el presidente Obama tiene que enfrentar un juego político muy profundo. En eso creo que estamos de acuerdo el invitado y yo, en el sentido de que el juego político en el Congreso va a ser sumamente importante, pero Barack Obama ha sido, sin lugar a dudas, alguien que ha roto esquemas, que ha roto paradigmas, en el sentido, y es muy importante, hacer las cosas distintos para tener resultados distintos. Y eso, bueno, no solamente Einstein, sino que lo ha puesto él en práctica, y fíjense que se ha normalizado en cierta medida el acercamiento, y además
para nadie es un secreto que Cuba no está totalmente aislada, que no es el mismo posicionamiento de Estados Unidos antes, a mediados del siglo XX, a como puede ser ahora. Cuba se ha reforzado mucho con unas relaciones económicas bien favorables con países europeos, principalmente España, que hay que considerar eso, y además que se ha ganado la buena pro, y todo el mundo en la estructura internacional dice que Cuba ha entrado en el juego del siglo XXI, de la diplomacia del siglo XXI, con sus banderas en la mano, con sus principios ideológicos y todo, y aquí hay una flexibilización, un acercamiento de posturas hacia una zona de acuerdo posible con Estados Unidos. En todo caso, pues habrá que ver, como dice el señor Valencia, esperar el transcurrir del tiempo con respecto, sobre todo, al Congreso norteamericano y la decisión que se tome en este sentido, porque es una decisión soberana, como lo han dicho pues los dos. Agradecida con usted, señor Valencia, mil gracias por haber estado con nosotros en nuestra mesa editorial. Que esté muy bien, feliz tarde. Muchas Robert gracias. Valencia, analista, escritor político, estratega político, escritor. Bueno, seguimos ahora en esta parte del programa. Ya vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nos recibe desde